La Francia de Richelieu. La regencia de María de Médicis. Una corte alegre y confiada. Cuando Enrique IV fue asesinado por Ravaillac en 1610, Luis XIII, el hijo del rey, apenas contaba 9 años de edad. La viuda del rey, María de Medici, logró persuadir al Parlamento de París de que le confiara la regencia. La reina era de una vanidad solo superada por su ambición. No había comprendido jamás ni una palabra de los grandes proyectos de su esposo y, a mayor abundamiento, había entorpecido bastante la actividad de Enrique con su orgullo y su testarudez. A la muerte de aquel inteligente monarca, la regenta dejó que el poder pasara a manos de favoritos indignos de tal honor. El menos simpático de todo ello fue el italiano Concini, el cual acrecentó el favoritismo de la reina casándose con la amiga y dama de honor de esta, Leonora Galigai, otra italiana que había acompañado a María a su llegada a Francia. Aquella mezquina cortesana manejaba literalmente a María de Medici como una marioneta. Incluso se rumoreaba que Leonora era hechicera y que tenía embrujada a la reina. De ministro que era en sus comienzos, Concini consiguió ser nombrado mariscal de Francia. El advenedizo se rodeó de una guardia personal de 40 nobles, a quienes pagaba generosamente, pudiendo en lo sucesivo tiranizar la corte a su capricho. Su altanería se acrecentó al mismo ritmo que el odio del pueblo francés hacia él y su mujer, máxime cuando que ambos esposos ponían a contribución los recursos de sus respectivas posiciones palaciegas para amasar enormes riquezas. Las complacencias de la reina con la pareja provocaban cólera en toda Francia, pero María no se detuvo en el camino emprendido y se dedicó a saquear el erario para atraerse las simpatías de las clases elevadas, dando a los cortesanos recompensas, pensiones y otras prebendas. El duque de Sully, el eficaz ex ministro hugonote de Hacienda, lloraba de indignación al comprobar cómo eran dilapidadas de modo frívolo las reservas financieras del reino. El anciano servidor de Enrique IV, no pudiendo soportar por más tiempo aquella situación, se retiró de la vida pública. Desde luego, su dimisión fue aceptada inmediatamente. Mientras se desmoronaba así la autoridad real, las disensiones políticas se reprodujeron y el odio latente entre católicos y protestantes contribuyó aún más a dividir el país. Francia se precipitó de nuevo en el abismo de las controversias políticas y religiosas. Al propio tiempo, España adquiría de nuevo creciente influjo en la corte y aseguraba sus hegemónicas posiciones mediante una doble alianza dinástica. La regenta consiguió casar a Luis XIII con Ana, hija de Felipe III, mientras que el hijo de este monarca, el futuro Felipe IV, recibía como esposa a Isabel, hija mayor de María de Medici. Ambas princesas, Ana de Habsburgo e Isabel de Borbón, renunciaban a todos los derechos sucesorios que pudieran tener a las coronas respectivas de España y Francia. En los contratos matrimoniales, ambos gobiernos se prometían asistencia mutua en caso de necesidad, lo que provocó la congelación de las relaciones franco-inglesas hasta el extremo de que el embajador de Inglaterra se abstuvo ostensiblemente de asistir a los festejos organizados con ocasión de las dobles bodas regias. Luis XIII, rey de Francia. Luis XIII era un niño alegre, lleno de vitalidad, que con sus pocos años no sabía estarse quieto, y nada le complacía tanto como correr y cantar. Le deleitaba la música hasta tal extremo que podía pasarse horas enteras escuchándola. Era capaz de poner música a cualquier acontecimiento cotidiano. Por la noche cantaba a voz en grito en su cama. Con sus súbditos se mostraba sensible y afable. Profesaba sincera amistad a algunos de ellos, pero no por ello era menos consciente de haber nacido en el seno de la púrpura regia y de estar destinado al trono. Enrique IV había procurado inculcar a su hijo desde muy temprana edad el sentido de las cosas militares. Dícese que apenas nació colocó su espada en la mano del niño y rogó a Dios que consiguiera empuñarla únicamente para la mayor gloria y protección del pueblo francés. Más tarde, Luis se consagró al estudio de la táctica y de la estrategia, aunque no poseía dotes de gran general. Llegó a ser un buen oficial que conocía muy bien el manejo de las armas. El delfín idolatraba a su padre. Cuando se mostraba de carácter difícil, bastaba con que le dijeran: «Tu padre quiere que hagas esto o aquello», y el muchacho replicaba en el acto: «Si mi padre lo quiere, yo también». Cierto es que Enrique IV era un padre encantador, y las horas que podía consagrar a su hijo consistían en un verdadero placer para el niño. El momento más terrible de la infancia de Luis fue el que pasó junto al féretro de su padre, exclamando entre lágrimas con toda la ingenuidad de sus 9 años: «Si yo hubiera estado allí con mi espada, habría matado al asesino». Por el contrario, Luis recibió poco afecto por parte de su madre, que ni tenía tiempo ni deseos de ocuparse de él.
En sus mejores momentos, María solo se tomaba la molestia de besar al niño en la frente. Sus hijos la respetaban, pero este sentimiento estaba basado en el temor ante aquella reina de voz imperiosa y seca. Comprendían que en el alma de aquella mujer insensible no quedaba lugar alguno para el amor de sus hijos. María incluso se burlaba del tímido tartamudeo de Luis. Como consecuencia, éste estuvo mucho tiempo sin atreverse a despegar los labios en presencia de extraños y sobre todo ante las damas. Pese a que Luis fue declarado hábil a los 13 años de edad, María de Medici siguió gobernando como antes, mantenía de intento a su hijo alejado de los asuntos del reino y estimulaba su pasión por la caza y otros placeres similares. En cuanto a los cortesanos, pronto comprendieron que para continuar disfrutando de la gracia de la reina María no tenían necesidad de prestar demasiada atención al joven rey. Los propios ministros y secretarios de Estado no se atrevían a hablarle, pues con ello hubieran corrido el riesgo de ser destituidos inmediatamente. El desvergonzado Concini creía poder manejar a su soberano a su entera voluntad. Ante gran concurrencia de gente, llegó a expresar de este modo su reprobación ante una falta de Luis. Deberían propinarle un par de cachetes. No debe extrañar así que el rey acabara por no poder soportar aquella situación y que sufriera accesos nerviosos. Por otra parte, no tenía nadie en quien confiar sus sentimientos, ya que su madre escogía por sí misma a los servidores del rey, que eran despedidos a la más mínima señal de afecto hacia su joven amo. Sin embargo, algunos cortesanos consiguieron burlar las precauciones de la reina e incluso engañarla por completo, entre ellos los 3 hermanos Luynes, hijos de un amigo de Enrique IV, quien los había destinado al servicio del Delfín por su habilidad como halconeros. Los 3 hermanos conquistaron pronto la confianza de Luis, en especial el mayor, Carlos. Nadie hubiera sospechado que el bueno de Luynes no ahorraba esfuerzos para despertar el amor propio de quien parecía destinado a ser un perpetuo delfín e incitarle a la independencia política, y maniobraba aún más difícil. Luynes atraía cada vez mayor número de personajes influyentes a sus negociaciones secretas con el rey. Golpe de Estado. Una mañana de abril de 1617 estalló un repentino tumulto en el Palacio Real del Louvre. Por orden de Luis y con ayuda de algunos amigos, un capitán de la guardia había tratado de arrestar a Concini. Habiendo desenvainado la espada, le ajustaron cuentas. Su mujer, la enigmática Leonora, fue arrojada a la Bastilla y terminó sus días en la hoguera acusada de hechicera. «Ya soy rey», exclamó Luis muy gozoso al ser informado de la muerte del válido Concini. En el acto mandó poner guardias armados en la puerta de la habitación de la reina madre. El pueblo aprobó con satisfacción que el monarca, que apenas contaba 16 años de edad, empuñara las riendas del gobierno. Por las calles resonaban los gritos de «¡Viva el rey!» y el país entero se vio invadido por una oleada de entusiasmo. En cambio, María de Medici no podía disimular la cólera cuando solicitó una conversación con su hijo. Luis le replicó: «Otro día será, tengo otras cosas más importantes que hacer». El joven soberano procuró que no se pusiera en contacto con la reina ninguna persona no autorizada a ello. Durante 5 días la florentina temió por su vida y por su libertad. Al fin no pudo soportar la incertidumbre por más tiempo y envió un cortesano a su hijo para preguntarle cuál sería el destino de la reina madre. La respuesta fue: «No le sucederá nada mientras su majestad se mantenga tranquila. El rey la tratará como a madre suya que es, pero en lo sucesivo él gobernará el reino». La reina recibió autorización para instalarse en su castillo de Blois, fuera de París. Luynes se convirtió en el hombre más poderoso de Francia, después del monarca. De antiguo halconero, Luis le hizo de él un ministro, elevándolo a los más altos honores, pero ocurrió con él lo mismo que con otros tantos otros. Una vez llegado a la cumbre de la dicha y de la fortuna, el éxito le hizo perder el juicio. Luynes se volvió presuntuoso, sin dejar de temer al propio tiempo una eventual acechanza, angustia que tenía razón de ser. Nadie sabe lo que hubiera podido ocurrir si el ministro no hubiera muerto de repentina enfermedad a finales de 1621. Luis XIII comprendió que se había demostrado demasiado generoso con el difunto y decidió no volver a dejarse influir así en lo sucesivo. Gobernó a solas durante algún tiempo, pero a medida que éste pasaba, mayor necesidad sentía de una personalidad en que apoyarse. Richelieu con la regenta. Años de juventud. Armando Juan Duplessis de Richelieu, de noble familia, nació en 1585. Su padre había sido capitán de la guardia en tiempos de Enrique III y gozó luego de la particular protección de Enrique IV. Desde que nació, el pequeño Armando fue un niño débil y desmedrado. Todos lo creían destinado a sucumbir pronto. Sobrevivió, sin embargo, aunque toda su vida arrastró un estado de salud enfermizo.
Richelieu recibió en su infancia la educación propia de la mayoría de los hidalgos de su tiempo. Luego tuvo que decidirse a recibir las órdenes sagradas por razones económicas. Sus talentos de polemista le dieron muy pronto celebridad. Antes de cumplir los 23 años ya era obispo, pese a que la Iglesia fijaba un mínimo de 25 años para otorgar la dignidad episcopal. A pesar de ello y de estar al servicio de la Iglesia, conservó Richelieu su sentido caballeresco de la vida y su libertad de acción. A menudo dirigió por sí mismo expediciones militares. En tales ocasiones se revestía complacido con la armadura del guerrero. Con todo, su primordial vocación lo impulsaba hacia la política. Inicióse como diplomático al servicio de la reina María de Medici. Su acceso a la corte fue ampliamente favorecido por la excelente hoja de servicio de su padre y por la eficaz recomendación del alto clero católico. Richelieu observaba con indignación cómo la grandiosa obra erigida por el difunto rey Enrique IV se desmoronaba durante el gobierno de su viuda a manos de favoritos y ministros incapaces, a quienes les importaba muy poco la misión de Francia en el mundo. Estas amargas observaciones no impidieron a Richelieu hacer cuanto le fue posible para atraerse el favor de la regenta. Tampoco vaciló en adherir a un principio a Concini, al que sin embargo despreciaba desde lo más hondo del alma. A los 38 años de edad, Richelieu alcanzó el honor de ser nombrado secretario de los Departamentos de Guerra y Asuntos Exteriores, 1624. Con ello, poco tiempo después, se convertía en el brazo derecho de la reina María, que no emprendía asunto alguno sin pedirle consejo. Incluso se murmuraba que ambos se hallaban unidos por relaciones bastante más íntimas. De hecho, ciertos pasajes de su correspondencia parecen apoyar tal hipótesis. La hora de Richelieu. Cuando Concini sucumbió, Richelieu, a quien creían su favorito, corrió por unos momentos de mortal peligro. En tal coyuntura política había sido vencido, desde luego, pero no aniquilado. Se confinó en su diócesis de Aviñón, en la maravillosa ex ciudad pontificia a orillas del Ródano. Durante algún tiempo, Armando de Richelieu esperó su hora, tranquilo, meditando, aunque para una naturaleza tan enérgica como la suya, aquella inactividad resultase una prueba singularmente penosa. Su alejamiento duró un año entero. Un día inesperado llegó un mensaje del rey en el que se le ordenaba encaminarse en el acto a la corte particular de la reina madre. María había logrado convencer a su hijo de que le dedicara al menos aquel consuelo en su soledad. A ello había contribuido la opinión pública, que juzgaba con cierta severidad el excesivo rigor del rey con respecto a su madre. Richelieu se dedicó lo antes posible a promover una reconciliación entre madre e hijo, iniciativa que aumentó su popularidad haciendo que su nombre fuera pronunciado por todos. El temor de que los hugonotes se aprovechasen de las disensiones en el seno de la familia real había impulsado en el ánimo del rey una decisión favorable a dicha reconciliación. María de Medici pudo regresar a París. A fin de recompensar a su fiel consejero, gestionó activamente que le concedieran el título de cardenal en 1623. La nueva dignidad le proporcionaría extraordinaria utilidad a Richelieu en sus futuras actividades políticas. En lo que lo afectaba personalmente, Luis XIII trataba de mantener al cardenal a cierta distancia, aunque no dejaba de comprender que, desde la pérdida de su ministro Linius, tenía urgente necesidad de ayuda. Por otra parte, el monarca no era muy feliz en su matrimonio con la princesa española, Ana de Austria, mujer muy superficial, frívola y caprichosa. También la reina Ana, al igual que la regenta María, se burlaba de la tartamudez de Luis. Y a mayor abundamiento pronto se percató el monarca de que, según sus propias palabras, su mujer era incorregible. Tal era la situación sentimental de la joven pareja. En el terreno político, otro abismo separaba a ambos esposos. Luis había heredado la hostilidad de su padre contra los Habsburgo. En cambio, la corte de su mujer se convirtió en un centro de clara influencia española a tal extremo que en 1637 el perspicaz cardenal se enteró de que la reina Ana hacía llegar clandestinamente a su hermano, el rey español Felipe IV, informes sobre los movimientos de las tropas francesas e iniciativas sobre la manera de minar el poder de Richelieu. Llamado a las cosas por su nombre, aquella correspondencia le hacía culpable de alta traición respecto a Francia, aunque resultaba evidente que Ana jamás había reflexionado sobre tan grave aspecto de la cuestión. Los sabuesos del cardenal interceptaron una carta comprometedora que fue transmitida a Luis XIII para su conocimiento. Ana llegó a concebir tanto miedo que apenas podía comer ni dormir a causa del sobresalto. Al principio fingió no saber nada del asunto. Luego, al ver cómo se iban acumulando las pruebas contra ella, terminó por confesarlo todo al cardenal, hecho un mar de lágrimas. Este, siempre previsor y prudente, hizo redactar por escrito sus confesiones. Como la reina prometió no volver a hacerlo jamás, el rey optó por concederle su perdón.